Unidad 2. Reconocimiento de hardware. En esta unidad trataremos lo referente a la observación por parte del estudiante de cada uno de los componentes físicos de hardware de un computador. Analizaremos su funcionalidad, su forma, las variantes que representa con respecto a la arquitectura y sus fabricantes. En este tema vamos a aprender algún tipo de competencias. En este caso sería identificar los principios prácticos referente a los componentes físicos internos y externos del computador. Entonces aquí ya la unidad va a estar dividida en 3 temas grandes y posteriormente vamos a tener unos subtemas. En este caso, pues el primer subtema es puertos de entrada y salida, internos y externos. En informática, un puerto es una forma genérica de denominar a una interfaz a través de la cual los diferentes tipos de datos se pueden enviar y recibir. La placa madre va eliminando paulatinamente los puertos heredados desde que se diseñó la primera computadora de IBM. Por tal razón de compatibilidad, aún se pueden encontrar algunos puertos ya en desuso. Pero las nuevas máquinas ya no poseerán los típicos conectores, serie, paralelo, PS2, etc. Y en su lugar encontraremos puertos USB, firewall y las nuevas tecnologías que se incorporan constantemente. Después vamos a ver los buses de datos. En arquitectura de computadores, el bus o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso. Dispositivos como resistores, condensadores, además de circuitos integrados, bahías para las unidades y algo muy importante, la fuente de switching, que ya viene acompañada del case. Vamos a ver que en los primeros computadores electrónicos todos los buses eran de tipo paralelo, y de manera que la comunicación entre las partes del computador se hacía por medio de cintas o muchas pistas en el circuito impreso. Únicamente puertos de entrada y de salida para cada dispositivo. Vamos a ver ya el otro subtema, el subtema 3 en este caso, sería protocolos de conexión, USB, SATA, firewall, Wi-Fi y Bluetooth. Aquí tenemos que decir lo siguiente: USB fue diseñado para estandarizar la conexión de periféricos, como mouse, teclados, joystick, escáner, cámaras digitales, teléfonos móviles, reproductores multimedia, impresoras, dispositivos multifuncionales, sistemas de adquisición de datos, modems, tarjetas de red, tarjetas de sonido, tarjetas sintonizadores de televisión y grabadoras de DVD externa, discos duros externos y disqueteras externas. Su éxito ha sido total, habiendo desplazado a conectores como el puerto serie, el puerto paralelo, el puerto de juegos y el puerto PS2. Mercados nicho o la consideración de dispositivos obsoletos a eliminar de los modernos ordenadores, pues muchos de ellos pueden sustituirse por USB que implementan estos conectores. Ahorita ya pasamos al tema número 2, que a su vez tiene hardware de almacenamiento volátil y no volátil, hardware de procesamiento, y posteriormente ya el tema 3, que es el hardware de placa base. Y como siempre lo estamos diciendo, su respectivo taller, ¿sí? Bueno, pero acerca de los conectores, o sea, de la placa base y de las fuentes de alimentación, podemos decir lo siguiente: las fuentes de alimentación para dispositivos electrónicos pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentación lineal y conmutada. Las lineales tienen un diseño relativamente simple, que puede llegar a ser más complejo cuanto mayor es la corriente que deben suministrar. Sin embargo, su regulación de tensión es poco eficiente. Una fuente conmutada de la misma potencia que una lineal será más pequeña y normalmente es más eficiente, pero será más compleja y por tanto susceptible a averías. Esto de fuentes de alimentación lo relacionamos aquí con el hardware de placa base.
Dentro del hardware de placa base también tenemos una especie de subtemita, que es bien interesante de ver ahí, que es los contenedores de hardware o cajas. En informática, las carcasas, torres, gabinetes, cajas o chasis de computadora u ordenador son el armazón del equipo que contiene las componentes del ordenador, normalmente construidos de acero, plástico o aluminio. Su función es la de proteger las componentes del computador. Es la caja o lugar donde se alojan todos los componentes internos del computador, o el tipo de case a utilizar depende de las características propias de la computadora, donde se debe tener en cuenta el tamaño, el tipo de conectores internos, etc. Como comenté anteriormente, de la parte importantísima aquí a tener en cuenta, el taller número 2, que es la parte evaluativa, el cual tendrá un porcentaje de un 20%. Muchas gracias.